vos trabajas mucho en tu investigación con el habla, sí. con lo coloquial, con lo que está vivo, ¿no? Sí. Y me gustó mucho una idea tuya de que el guaraní paraguayo es una cosa, que el guaraní de los pueblos originarios hay que verlo como otra cosa, y después está el guaraní de las academias de la lengua, Sí. que te enseñan a hablar el guaraní o cómo debería ser el guaraní bien hablado, si es que eso existe. ¿Por qué llegas a esa conclusión de que hay 3 formas del guaraní? Porque la historia de la lengua guaraní es muy compleja, ¿no? Y sustancialmente tiene esta situación de que en Paraguay salió una ley que la convirtió en una lengua cooficial. Eso motivó a que las leyes y las instituciones públicas también tuvieran que estar escritas en guaraní. Y como consecuencia de tener que escribir, por ejemplo, Secretaría de Cultura en guaraní, se tuvo que estudiar la lengua y para ello se creó la Academia de la Lengua Guaraní con el objetivo de darle a la población guaraní hablante como a los medios masivos de comunicación y a la legislación propia diccionarios y gramáticas oficiales para poder decir jurisprudencia, por ejemplo, en guaraní. Claro, de la misma manera como nos pasa a nosotros como en nuestro habla coloquial, que necesitamos de un abogado para entender una resolución de un abogado, porque es un español jurídico, pasa lo mismo con el guaraní académico. Es un guaraní jurídico, un guaraní académico, que utiliza la particularidad del guaraní, que es un idioma aglutinante, un idioma que puede generar palabras nuevas a través de lo que se dice onomatopeyas. Entonces, utilizan ese recurso de la lengua para crear nuevas palabras que le permitan traducir las leyes, los ministerios, las instituciones públicas a guaraní. Ahora, eso genera una disociación en el guaraní hablante y eso es lo que yo investigo específicamente. ¿Por qué? Porque como mi área es la literatura, la escritura creativa, yo me especialicé en la Universidad Nacional de las Artes en poesía. Y por supuesto la poesía no se escribe como si fuera una ley o como si fuera una institución pública. Entonces comencé a notar que había una disociación, yo le llamo una disociación entre la corrección gramatical y el uso poético del habla, del idioma, ¿no es cierto? ¿Qué nos pasa a nosotros? Lo mismo, no es lo mismo describir el sol saliendo por el horizonte de manera poética que un biólogo contándote o quizás un astrónomo contándote lo que está sucediendo. El sol no sale, te va a decir el astrónomo. Claro, por ejemplo, ¿no es cierto? Son distintos lenguajes. Por eso específicamente yo me dedico a esto que se llama, que es la glotopolítica, ¿no es cierto? Que es el uso de la lengua en su medio público. Y también las políticas lingüísticas del Estado para regular esa lengua. Y ahí hay una disociación con el guaraní. Por eso yo hablo de los 3 guaraníes. Claro. Que lo llamo de esa manera coloquial para que la gente rápidamente comprenda, ¿no es cierto?, de qué estoy hablando. Y hablo de que hay distintas variedades. De por sí siempre hubieron distintas variedades del guaraní. Imaginemos, ¿no?, que la gran nación guaraní abarcaba desde el norte de Brasil hasta casi Rosario llegaban. Entonces había muchas variedades de distintos guaraníes, como a nosotros nos pasa con el español mismo, con el cordobés, el del sur, o nosotros acá en el litoral. Entonces, esto de por sí su historia es así, pero hoy en día ya con el Estado moderno, con la sociedad moderna y con el hecho de que existen comunidades indígenas que resisten a esa conformación de un Estado moderno, podemos diferenciar de que hay un guaraní indígena, que por ejemplo es el guaraní Mbá. Nosotros en nuestro territorio compartimos y somos vecinos de los guaraníes Mbá, y la Universidad Nacional de Misiones fue una de las principales que estudia esta variedad, y sacaron el diccionario de guaraní Mbá, guaraní paraguayo y español. Y ahí ellos sobre todo podemos tener un registro de diccionario sobre la diferenciación entre las palabras, el significado de las palabras para los guaraníes Mbá que para los paraguayos, ¿no? Claro, usemos un ejemplo. Por ejemplo, un Mbá no dice yaguareté. No, yo no sé muy bien cómo dicen, porque eso además es una particularidad de mi investigación. Creo que ellos deberían enseñarnos, y estoy esperando, y Dios quiera, que la universidad pública que tanto nos ayuda a esto, ellos lleguen a ser sociolingüistas y nos cuenten desde la sociolingüística y desde la glotopolítica
porque es distinto. Claro. Lo que yo entiendo es que nosotros, como paraguayos o como misioneros, como descendientes de la sociedad moderna, le dimos una tonalidad del roce con el español. Claro. Entonces es inevitable. Es Siempre inevitable. Está ahí en fricción, en contacto. Exactamente, porque todas las lenguas evolucionan, ¿no es cierto? Esto se puede ver en el griego. Está el griego antiguo que se utiliza para estudiar filosofía. Cuando nosotros estudiamos filosofía, estudiamos griego antiguo, el logos. Y no es el mismo griego que si viajamos a Grecia a viajar de turismo, vamos a escuchar que la gente hable. Bueno, lo mismo pasa con el guaraní. El guaraní tiene distintas variedades por su historia, por el uso de la sociedad moderna y después por la regulación del Estado, ¿no? Que a través de las políticas lingüísticas, como uso como lengua cooficial, regula el idioma, ¿no es cierto? Y eso sucede solo en Paraguay, además. Hablemos de algo que me gustaría por ahí, porque yo viví una experiencia viendo criado en el Valle del Río Chubut con los galeses, y aquí entrevistamos hace algunos años a una estudiosa finlandesa que vino a relevar los relictos de la lengua finlandesa hablados por los colonos que todavía viven en Misiones, descendientes de finlandeses. Total. Y en ambos casos me encontré con la misma situación. Viene un galés del país de Gales, quiere hablar con un descendiente de galeses que vive en el Valle del Chubut, que habla galés, y hay un montón de palabras que el del Chubut dice y usa que el otro no conoce o escuchó al abuelo decirlas. Totalmente. Y con esta estudiosa de Finlandia pasaba lo mismo. Encontró acá en Picada Finlandesa un hablante de un dialecto del finlandés tradicional que casi no se habla en Finlandia. Claro. Y claro, porque imagínate que eran en esa época, esa familia migra a Argentina y su lengua quedó ahí. Quedó como guardada en un cofre. Esa es la lengua que ella recuerda y que ella usa, por no tener con otros parlantes de la misma lengua. Con lo que hacer crecer la lengua. Se convirtió casi como en el archivo de esa variedad. Bueno, ¿te ha pasado a partir de ahí que te encuentres con paraguayos viviendo en algún lugar de Buenos Aires que usan el guaraní, que ya en Asunción, en Encarnación, en Ciudad del Este, por lo menos alguna palabra o giro no se use, y que alguien que hace 30 años se fue a Buenos Aires habla guaraní? Y no reconozca. O por lo menos use giros que ya no se usan acá. Sí, totalmente. Y sobre todo los jóvenes, ¿no? Ajá. Porque claro, esto es muy lindo, lo dice una lingüista, Eddie Penner, son los jóvenes los que, donde podemos ver el real uso de la lengua, porque la usan atacándola, dice ella. Ajá. Porque la pervierten. Los jóvenes inventan palabras. Y por ejemplo, hay una que me gusta mucho que se ve en la telenovela de Marilina, la sí. cantante, Sí. que es emborear. Aníquen boreágina, le dice. No vaya a tontear, es el significado. Pero es una palabra que la españolizaron, porque fíjate que es borear, terminan AR como un verbo nuestro, como cantar, bailar. Los verbos en guaraní no terminan en ar, porque ninguna palabra en guaraní termina en consonante. Es la particularidad del idioma. Todas las palabras siempre terminan en una vocal. Es como, y esa palabra, por ejemplo, mi mamá empezó a escuchar en el Marilina y después escuchó en una canción y dijo y se empezó a reír porque dijo como no solía escuchar esa palabra. Claro. Pero al mismo tiempo el guaraní es muy dinámico y las personas mayores se apropian rápidamente de esas nuevas formas. Casi como instintivamente, ¿no es cierto? Lo he visto sobre todo ahora con las redes sociales. Los jóvenes paraguayos filman a sus abuelas y conversando en guaraní. Sí, he visto mucho. No sé, viste que lo son viste. recetas o le hacen comentar un partido de fútbol. Tal cual. O que se quejen sobre la vecina, un chisme, porque sí. nosotros tenemos en Paraguay un método de discurso muy lindo de las mujeres, que seguramente escucharon acá muchos misioneros, que es el plagueo. El plagueo. Claro. Entonces las mujeres, la abuela se sienta y te plaguea, y los jóvenes de las redes sociales como incentivan ese plagueo para escucharla hablar en guaraní. Y ahí cuando le tiran y le aflajan la lengua, la señora se apropia de las maneras en las que su nieto le habla. Y sobre todo es muy lindo porque surge de la música, por ejemplo. Claro. Hay una banda que se llama Musicarios, que es muy lindo, que traduce los temas del reggaetón más famosos, los pueden encontrar en Spotify, los traduce al guaraní. Pero al guaraní que hablamos, algunos le dicen yopará, otros le dicen guaraní paraguayo, hay una discusión lingüística ahí.
Y es muy lindo, ahí puedes ver las palabras apropiadas y como yendo a transformarse. Por ejemplo, malo o diablo es aña. Y ellos, hay un tema en reggaetón, yo no escucho mucho reggaetón, pero es muy lindo, tiene que traducir a esa chica es muy mala o tiene mucha maldad, y él dice aniquene ñañala. Entonces, ñañala, sí. ñañala, o sea, Sí. en realidad está mal dicho en guaraní. La Academia de la Lengua Guaraní nos retaría y nos diría mal. Claro. Pero es cierto que los jóvenes dicen y se refieren de esa manera a alguien que es maldito, que hace maldades. Hay un blog de una chica que firma como Paraguayita ñañala. Bueno, ahí está. Es eso. Sí, sí, sí. Te voy a cambiar de tema, porque cuando empezamos a conversar vos hablabas de la poesía, de la poética. Y para muchos poetas es muy importante el sonido puro, digamos, ni siquiera el significado de la palabra, el sonido, el ritmo. Y don Ramón Ayala, con quien tuve la suerte de hablar varias veces, siempre hablaba de eso. Sí. Del guaraní y su belleza, decía él, y las posibilidades sonoras y rítmicas que el guaraní tenía que el castellano no tiene, según su versión, y que yo creo que es así. Y en la música eso se ve, se nota mucho. Sí, estoy totalmente de acuerdo y creo que Ramón es uno de los que mejores ha utilizado ese ritmo, porque viste que va combinando algunas palabras del guaraní, kunumí, él se da cuenta el espesor del lenguaje junto con su sonido y su ritmo. Y es muy lindo porque como él inventa este ritmo del gualambao, el guaraní lo que tiene es que es muy difícil engancharlo. En la polca lo que se usa es el octasílabo, ¿no? 8 sílabas o 16 sílabas. Y él logra enganchar el ritmo del guaraní, que solo, como tiene esta particularidad que solo termina en vocales, tiene solo un ritmo el guaraní y es muy fácil engancharlo. Con la polca pasa, tac, son 8 sílabas, 10. Claro. Y él logra encontrarle el espesor de esos acentos del guaraní junto con su significado, y porque es algo muy difícil. Por eso yo denoto mucho esta actividad de esta banda Musicarios, porque traducir el guaraní y que entre el ritmo, esta particularidad de que no hay otra manera más que decirle ritmo, que es el anique, eñe, lleve, ¿no? Como que tiene un cantito el guaraní, Claro. como que es el mismo cantito que tenemos los misioneros, los formoseños, ¿no? Sí, sí. Pero se nos traslada al español. Y hay que meterlo dentro de eso, dentro del ritmo del reggaetón. Eso es un desafío enorme. Lo que hace Musicarios es de un magisterio de la traducción. Claro. Y lo que hace Ramón Ayala es muy lindo porque él logra introducirlo en el ritmo del gualambao. Claro. Que yo no entiendo nada de música, pero por entender el idioma, digo, no se me ocurre cómo podría hacer esto, porque casi que... Y eso surge de su dominio de las dos lenguas. Exacto. Si no, es imposible. Para mí, sí, para mí es por entender y porque además lo entiende a nivel materno. Claro. Porque nos viste que él dice el rosado, empieza como entre hacer poesía y después empieza a cantar. Él, y en ese momento en el que hace poesía, la música se corta. Cuando nosotros escuchamos el cosechero, hay un momento en donde la música un poco está baja y después empieza a arrancar con todo. Claro. Él logra enganchar ese ritmo del español, taca, taca, con el guaraní, casi como si no Como si no hubiera transición. Sí, como si no fuera una escalera, sino como una bajada, ¿no? Qué linda idea esa. Hablemos de la poesía en guaraní. Yo tengo la desgracia de no entender guaraní, me hubiera gustado aprenderlo, pero tengo para mí que se sigue haciendo mucha poesía en lengua guaraní. Sí, es lo que más se hace. Bueno, uno de los grandes temas de los paraguayos es por qué no se escribe narrativa en guaraní, por qué no se escribe narrativa en guaraní. Y sin embargo hay mucha poesía en guaraní. Tiene que ver con el hecho de que es un idioma oral, predominantemente oral para mí. Entonces, en la oralidad encuentra su ritmo. Mientras que la narrativa está también en la oralidad, pero en lo que nosotros llamamos los casos ñemombeú, que acá en Misiones los conocemos como los mitos, el Yasuyateré, la plata enterrada abajo de la tierra, que todavía hasta ahora tenemos vecinos que buscan. Que hacen pozos plata en el patio. sí, hacen pozos buscando. Todo eso son
mitos que quedaron de la época de la época en la cual se coloniza esta zona y se convive entre los mitos de los guaraníes con los mitos que le agrega la comunidad española. Entonces, nosotros en Paraguay le decimos casos ñemombeú, casos de la palabra española casos, ñemombeú significa contados o que se van a contar. Y esos casos ñemombeú eran relatos cortos que se contaban alrededor del fogón. Y se contaban de manera oral. Entonces fue pasando de tradición en tradición, de tradición en tradición. Nunca estuvieron escritos. Ahí vamos a encontrar la narrativa paraguaya. Pero ¿qué pasa? Como no está escrito, como son una cuestión oral, es difícil que la academia, que la literatura pueda analizarlos, porque lo que nosotros analizamos son libros, son texturas escritas. Claro. En cambio, con la poesía ha sucedido desde las épocas de la guerra de la Triple Alianza, de los diarios del Cabiyuí, que ya se escribía poesía patriótica en guaraní, por esta capacidad que tiene el guaraní de tener mucho ritmo, ¿no es cierto? Que fácilmente uno puede hacer un poema de octasílabos, que era lo que se hacía mucho en esa época. Se repetía las formas hispánicas. Claro. Exactamente. Claro, claro. Y creo que el principal tema es que hasta ahora el guaraní es un idioma preeminentemente oral. Y las personas, por eso para mí es mucho más divertido estudiar guaraní y enseñar guaraní a través de la música y a través de las telenovelas y esas cuestiones. Porque ahí es donde se encuentra casi como la materia prima del idioma. La vitalidad. Sí, porque históricamente además es un idioma ágrafo. El guaraní es uno de los pocos idiomas que nunca tuvo grafía. Fueron los padres jesuitas los que nos dieron y inventaron, dice Bartolomé Meliá, el guaraní escrito. Entonces también eso implica que Roa Bastos habla mucho de esta situación, que dice que el paraguayo o el guaraní hablante constantemente cuando tiene que crear alguna obra de arte, una obra literaria, tiene que primero traducirse a él mismo desde la oralidad al sistema de la escritura, porque el sistema de la escritura es extraño para el idioma guaraní. Entonces es como que estamos todo el tiempo traduciendo y es mucho más fácil en un poema que cuando tenemos que generar todo un relato en donde hay una introducción, un desarrollo, un final, personajes. Claro, un amigo muy querido guaraní hablante me dice, yo no sé por qué algunos usan palabras en inglés si en guaraní se puede decir todo. O en español también, Claro. Es como una corriente de personas. Entonces, digo, vos como hablante de ambos idiomas, español y guaraní y español, ¿te parece que en algún momento hay un texto en guaraní, de un poema sobre todo, que decís, esto no se puede traducir? ¿O no se puede traducir cabal integralmente? Claro, sí. Susi Delgado habla mucho de eso, lo que es la poeta más famosa que tenemos en Paraguay, porque el guaraní se caracteriza por tener, sobre todo el guaraní paraguayo, se caracteriza por tener mucho significado metafórico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno traduce medio y queda raro. O sea, es como traducir una metáfora, es extraño, ¿no es cierto? Claro, es como explicar un chiste. Claro, es como arruinarse el chiste. Entonces, cuando tenés que traducir, necesariamente hay veces que tenés que reescribir. Porque si vos querés sostener su sentido poético, tenés que reescribir el poema. Esto nos pasa mucho con mis alumnos, que ellos muchos son descendientes de paraguayos o paraguayos y entienden lo que están escuchando, pero no te saben traducir justamente por ese problema, por el sentido metafórico de las palabras o de las frases, ¿no es cierto? Y tiene que ver encima con la historia de Paraguay. Por ejemplo, el famoso puragüe, ¿no? El puragüe, si un bugano escuchas, va a decir el pelo del pie, pero por la historia de Paraguay significa el delator de la dictadura estronista. Específicamente ese delator, no otro delator. No es el delator de mañana, es ese delator. Entonces es una palabra con historia. Claro. Y que además estaban por todos lados.
Susi Delgado hace un cuadro muy lindo en donde explica un montón de palabras que tienen estos significados que son de la historia de Paraguay, que son significados metafóricos y algunos con tono jocoso. Sombrero caá, por ejemplo, el pata de lana, ¿no? O ye gusta ja, mi pretendiente, el chico que me viene a visitar a mi casa. Y el ye gusta ja, si vos la desarmás a la palabra, viene de la palabra gustar del castellano. Gusta ja, ye gusta ja. Le agregaron el ye y el ja al final, pero en el medio está gustar. Y no significa el que me gusta, significa mi pretendiente, o sea, es mutuo. Es mutuo, claro. Y además es una persona que viene a visitarte a tu casa. Todo junto. Todo junto es. Todo eso significa. Pero ¿cómo traducir? Tenés que traducir de esta manera, o sea, explicar el chiste. Exactamente. Entonces Susi Delgado trabaja mucho eso en sus poemas porque ella escribe en guaraní y se autotraduce ella misma. Y buscando tratando de subsanar esto que sucede con el guaraní, que no hay manera de traducir de determinados significados metafóricos. Y hay algunas incluso que es difícil hasta de explicarlo, porque el guaraní, al ser un idioma indígena, cuando nosotros tratamos de explicarlo, lo tratamos de explicar con categorías del idioma español. Entonces suceden cosas como, por ejemplo, esto es sustantivo, pero también puede ser verbo. Entonces ahí empiezan a suceder, hay muchas veces que en el guaraní los sustantivos se usan como verbos, los verbos del español se sustantivizan para decir determinadas cosas particulares, y ahí está la diferencia, en esa variedad está la diferencia con el indígena. El indígena no tiene la misma historia que el purahue. No pasó por esa situación del estronismo. Entonces, ahí tenés dos variedades que tienen que ver con su historia de pueblo, ¿no es cierto? Se nos termina el tiempo, pero me encantaría que volviéramos a charlar porque me quedaron una cantidad enorme de cosas para seguir conversando. Por ejemplo, me quedé pensando, ¿cómo será Pedro Juan Caballero con el portugués? Hoy es hermoso eso. ¿Qué será la triple frontera con el portugués, el castellano y cuánto gringo ande dando vueltas por ahí? O sea, todo eso está ahí vivo, como si fuera un gran caldero donde esas cosas caen dentro y la sopa que termina saliendo, vaya uno a saber cómo es. Qué lindo investigar eso. Wilson Bueno tiene una hermosa novela que se llama Mar Paraguayo, que es una novela escrita en portuñol con incrustaciones del guaraní. Y habla sobre este mar paraguayo, el Paraná. El Paraná es el mar paraguayo, y habla sobre esta situación del cruce constante entre el portugués, el español y el guaraní. Es hermoso lo que sucede ahí, porque uno puede entender cómo cuando compartimos territorio, el lenguaje es simplemente un medio más para comunicarnos, ¿no es cierto? Como decía Ramón Ayala, que tiene esa tierra roja que tanto nos tira, tanto nos llama. Y en ese libro, Mar Paraguayo, se puede ver muy bien ese trabajo de la lengua entre el portugués, el guaraní y además el portugués de esa zona. Con un que no es lo mismo que el portugués europeo. Totalmente. Que tiene muchas incrustaciones del tupí, que es el guaraní más viejo, digamos. La genética del guaraní proviene del tupí. Y Brasil, el portugués brasilero, se caracteriza por tener muchas incrustaciones del tupí. Paraná es una palabra tupí, por eso, pero no guaraní. De hecho, no se sabe muy bien qué significa. Hay muchos estudios sobre el significado de Paraná. Seguramente nuestros colegas brasileros deben tener más datos. Seguro. Pero es esto de la triple frontera, esto del territorio que compartimos muy lindo, que creo que es la tierra colorada de la cual hablaba Ramón, ¿no? Que nos une, más allá de todo. Gracias por venir. Gracias a vos. Ha sido una muy linda conversación. Gracias.